Sí, espero que ya pueden ver mi pantalla. Yo les saludo desde Hamburgo, Alemania, por parte de nuestra empresa que también está participando en la feria. Tenemos un stand que están bienvenidos a conocerlo. Estamos en el pabellón de Alemania y de servicios, y nosotros somos una empresa de logística. Y este webinar, esta conferencia es sobre un tema muy actual, muy complejo y exclusivo, que es el charter aéreo, uno del el modo más complejo y exclusivo de nuestra industria. Muy pocas palabras sobre nosotros. Me pueden ver a mí, ahí están mis datos de contacto para que después de la sección puedan también conectarse con nosotros aquí en Alemania o con nuestros compañeros. Ese compañero se presenta virtualmente, iba a participar en la presentación, pero por un asunto comercial está afuera. Entonces tenemos ahí el avatar que van a ver durante la presentación. Me va a hacer un par de preguntas que yo voy a contestar sobre el tema que estamos discutiendo el día de hoy. Muy pocas palabras, ¿quiénes somos? Esas imágenes son de operaciones de proyecto que nuestra empresa en los años 50 del 1900 hicieron de exportación de maquinaria, de maquinaria pesada desde Alemania, en este caso para México y para Brasil. Entonces, desde hace casi 100 años nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y con un enfoque muy especializado en Latinoamérica, donde el día de hoy tenemos presencia en diferentes mercados. Esos son unos. Contamos con otras presencias en Centroamérica, en diferentes países también de Sudamérica que no ven, con asociados, pero también estamos apoyándoles en temas logísticos, de transporte, de aduanas, básicamente a nivel mundial. Seguimos siendo una empresa independiente con origen en Alemania, y bueno, nuestra ventaja que queremos vender hacia ustedes es básicamente el conocimiento del continente. Ok, eso brevemente, ¿quiénes somos? Empezamos con el tema. Yo tomé un screenshot de la página donde se pueden encontrar todos los barcos de contenedores, de bulk, de pasajeros, no tanto en este momento de cruceros, que están circulando por el mundo. Es una fotografía impresionante siempre. No ha cambiado mucho en comparación con la situación antes de Corona. Entonces ahí pueden ver que hay mucho tráfico y se está compartiendo en todas las zonas del mundo, básicamente conectando los puertos y los diferentes mercados importantes del mundo. Al mismo tiempo, yo tomé una foto del tráfico aéreo que ustedes pueden ver en esta pantalla, y en la esquina arriba, a la izquierda, pueden ver que contamos en este momento, hace una hora, con más o menos 12,000 aviones en el aire, ¿no? No pueden ver todos, pero esos son más o menos los movimientos que tenemos en este momento. No tengo el número exacto, pero si hablamos de tiempos antes de Corona, fácilmente llegaríamos arriba de los 22, 23,000. Entonces estamos ahí, al 50%, y si tomamos como referencias hace 2, 3 meses atrás, tal vez en abril, mayo, hubiera sido como casi vacío en ciertas partes del mundo, sobre todo en China. En China pueden ver que hay poco tráfico ahora, siendo entre la noche, y mucho tráfico en Europa y en América. Vamos a volver a esta página, a esta foto, un poco más tarde, para la explicación qué impacto tiene eso al movimiento aéreo de carga. Vamos a una situación más actual todavía. Pueden ver aviones de pasajeros, en el caso de la derecha, un avión de KLM lleno con cajas de cartón, que todos sabemos por tanta promoción y tanta publicación que se hizo en línea, llenos con máscaras, con tapabocas, con guantes. Simplemente estábamos viendo que en vez de que pasajeros volaron insumos médicos, volaron productos que antes se movían por contenedor, y por la urgencia, por la necesidad, y también por
por el negocio mismo, volaron en aviones de carga, en aviones de pasajeros y en el caso de la derecha, también en un modo medio, medio malo, porque también había como mucho fraude y mucho mal manejo de esta mercancía durante los últimos meses. En fin, nosotros también participamos en este negocio. Hace la semana pasada nosotros charteamos este avión y apoyamos a unos clientes en Colombia traer todos estos insumos desde la China en conexión en Europa hacia el aeropuerto en Bogotá. Entonces este avión también antes volaba con pasajeros, lo pueden ver con las ventanas arriba, y se convirtió en un carguero con menos capacidad como un carguero, pero sí volaba en vez de quedarse ahí parado en un aeropuerto en cualquier parte del mundo. Bueno, vamos al tema. Entonces, mi compañero me está preguntando, ok, entiendo lo que es, pero ¿qué exactamente es un charter? Vamos por la definición. Un charter significa que estamos hablando de un tipo taxi aéreo. Son vuelos ad hoc que no se están previsando de una forma, se tiene que permitir por ocasión, se tiene que se tiene que tramitar permisos con diferentes autoridades nacionales para sobrevolar territorio, para aterrizar, para despegar de aeropuertos donde normalmente las aerolíneas no tienen sus paradas regulares, y no se puede planear la rotación del avión porque simplemente chartear un avión significa por una urgencia, por una necesidad extraordinaria, se toma una ruta que antes no se pensaba por diferentes motivos, los cuales ahora vamos a explicar. Normalmente ustedes conocen las aerolíneas conocidas, Lufthansa, KLM, Iberia, British, pero en el caso de los charters hablamos básicamente de aerolíneas que tienen una flota más pequeña, operan regionalmente, usan diferentes aviones que antes tal vez volaban como aviones de pasajeros y se convirtieron en un momento después de 20, 25 años de uso para pasajeros a aviones de carga. Es nada más una fotografía de un par de aerolíneas que nosotros tomamos en cuenta si buscamos alternativas. Algunas de estas aerolíneas tienen 2, 3 aviones o hasta uno. Algunos son más grandes como los de abajo, los National, por ejemplo. Pero como pasajero, como persona que viaja al nivel mundo, no están conocidos, ¿no? Hay que conocerlos para saber, ok, esta aerolínea es importante o es conocida para esta ruta o para esta mercancía. Los motivos para chartear pueden ser por el tipo de la carga, frutas, animales, flores, pueden ser catástrofes, enfermedades como las tenemos ahora, pueden ser huracanes, pueden ser terremotos y se tienen que transportar material de urgencia, puede ser carga con mucho valor o con mucha carga crítica que se tiene que mover definitivamente por aéreo, o simplemente se tiene que volar carga de urgencia porque hubo problemas en una producción, para evitar penalidades contractuales por no entregar en tiempo su producto finalizado, o un motivo que también existe que normalmente no pensamos, hay países en el mundo que no tienen acceso al mar, como Bolivia, como también algunos países en Europa, como Suiza, como en África. Hay un par de países que están igual alrededor, en una zona donde en sus fronteras hay conflictos. Entonces, en vez de transitar su mercancía por un puerto y luego por vía terrestre hacia su territorio, no les queda otra opción y volar la mercancía. Pero no solamente
decir, ok, ¿cuál es el precio? Lo reservo, lo pago y luego lo volamos. Un charter no es de un día al otro, se requieren mínimo 5, 7 días para carga, no para un charter de pasajeros. Eso se maneja diferente y no lo estamos considerando en esta operación. Se tienen que organizar cómo se carga el avión, quién carga el avión, cuáles son los permisos para sobrevolar, para aterrizar. Por ejemplo, un avión un charter desde China para Israel, por ejemplo, no puede volar ciertos territorios porque un servicio aéreo de un país al otro no va a permitir sobrevolar un país como Irán, por ejemplo, si el destino final es Israel. Lo mismo tenemos actualmente en Sudamérica con Venezuela. Si ven esa aplicación que yo les mostré con los movimientos aéreos, ven que muchos aviones están intentando de evitar sobrevolar territorio venezolano, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que se tienen que considerar, incluso el financiamiento y asegurando el charter, porque durante el vuelo, el que hace el contrato con la aerolínea realmente se hace responsable de lo que pasa en el aire, ¿no? Entonces es un poco diferente a una carga aérea normal, más complejo y más exclusivo, más rápido. Bueno, mi compañero me pregunta, ok, entendido, pero ¿qué realmente tengo que considerar? Como les mencioné, no es una carga aérea de 5, 10, 15 toneladas. En este caso, ustedes van a chartear un avión completo, con sus penalidades, con sus tiempos que se tienen que pagar en caso de que el proveedor en origen no entregue en tiempo. En este caso pueden ver, es de un contrato que nosotros firmamos con una aerolínea. Tenemos que prepagar todo y después de la firma del contrato, el pago de cancelación sería de 100%. Estamos hablando de $8,500 por cada 60 minutos que el avión, después de 2 horas que normalmente planean para cargar el avión, se tiene que quedar por error de nosotros antes de despegar. Entonces son penalidades fuertes que se tienen que considerar y por eso toda la cadena entre proveedor y cliente final se debe de coordinar bien para evitar cualquier otro pago, ¿no? Y estamos hablando de montos fuertes. Luego, ¿cómo funciona? En la terminal del aeropuerto se usan los ULDs, que son los pallets que se usan, los contenedores del aire que se usan para hacer el build, que es la palabra para preparar la carga y para su movimiento hacia dentro del avión. Luego se posiciona ese material como unos 24, 48 horas antes del vuelo al lado del avión o en un hangar ahí cerca de la zona de carga aérea. Y luego ustedes lo conocen que se carga este avión, por ejemplo, por atrás y los pallets entran al avión. El más impresionante, el carguero más impresionante es el 747 400, 800, que puede cargar hasta más de 100 toneladas. Hay un par de asuntos técnicos, se pueden cargar las pallets arriba o abajo del avión con diferentes tamaños, con limitaciones, y también existe en la parte a la derecha, pueden ver una versión que puede abrir la nariz y eso le permite al avión cargar como mercancía muy larga, ¿no? Pueden ser como tubos o pueden ser como hasta chasis, que en otro ejemplo vamos a mostrar un poco más tarde. Bueno, luego se carga el avión en base a la planeación del Loadmaster, que siempre participe o que forma parte de la tripulación, y únicamente bajo su visto bueno se carga y luego cierran la puerta. Estamos listos para el aterrizaje y nuestro trabajo como los que organizan todo eso es supervisar lo que está pasando. Tenemos vuelos desde Asia para Sudamérica que por el volumen y por el peso no pueden pasarse por el Pacífico, entonces tienen que hacer escalas en África y luego saltar hacia Sudamérica o por Europa o por Canadá.
Entonces son ahí en todas estas paradas técnicas donde tienen que cargar gasolina, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Por eso, una vez que despegue el avión, un vuelo directo, ya se puede estimar más o menos 5 minutos cuando llega el avión, pero si hay paradas técnicas, dependemos de muchos factores, de los permisos de aterrizaje, etcétera, y únicamente el avión va a salir de su aeropuerto de origen en cuanto la autorización del puerto en destino está listo, ¿no? Entonces no hay forma de que hace la primera etapa y luego espere, eso no va a pasar porque no quiere tampoco quedarse con la mercancía en el tránsito. En destino se descarga el avión y estamos hablando del break, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un charter, no solamente, no compran normalmente el puro vuelo, pero también todo lo que es paletizar y despaletizar, como de consolidar y desconsolidar, como en un avión, es un poco diferente a un contenedor marítimo, donde normalmente pagan únicamente el flete y todo lo que es antes y después esa parte. Bueno, suena un poco sencillo y que no hay mucho por considerar, pero nosotros en todas nuestras operaciones de charters aéreos hemos tenido muchas cosas que nos pasaron. Nos explotó una turbina, no llegaron, es lo que pueden ver abajo, no llegaron los pilotos que tomaron el avión en el aeropuerto en origen porque se cancelaron los vuelos comerciales donde supuestamente hubieran llegado en tiempo hacia el aeropuerto. Tienen que hacer un descanso de 12 horas mínimo. Entonces, mucho puede pasar por clima, por fallas técnicas, hasta hemos tenido problemas en África que el avión quería cargar gasolina y luego, porque son a veces también aerolíneas un poco más pequeñas, tienen que pagar anticipadamente la gasolina y luego no funcionó la transferencia hacia el proveedor de la gasolina en el aeropuerto, entonces se quedó ahí discutiéndolo, etcétera. Entonces, hay una cierta lengua que se tiene que entender para también transmitir esa información hacia el cliente. En muchos casos tenemos retrasos de 10, 15, 20 minutos, pero también ha pasado que estamos hablando de 24 o 48 horas, dependiendo un poco de la complejidad y también un poco de mala suerte que tal vez a veces también forma parte de este negocio, ¿no? Entonces vamos al punto más importante porque muy pocos de ustedes, me imagino, en su vida van a chartear un avión porque sí estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Y vamos volviendo un poco a la foto que yo les presenté en un inicio. Ustedes pueden ver que hoy en día África y Sudamérica casi no tiene tráfico aéreo, ¿no? Con excepción un poco ahora lo que pueden ver ahí en Brasil, pero básicamente en todo el resto de los dos continentes no hay tráfico aéreo porque nadie vuela como pasajero y porque el 80% de la carga aérea se maneja en aviones de pasajeros, pues no hay tantos cargueros o aviones de carga que pueden reemplazar este tráfico aéreo, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación nueva que también está definiendo qué cuesta un charter. Estamos hablando de qué tipo de avión, cuál es la ruta, cuál es el precio del petróleo, de la gasolina, qué tan complicado es la consolidación, desconsolidación, cuál es el riesgo para la aerolínea. No todos quieren volar a Irak o quieren volar a Irán o a Cuba, etcétera, por temas políticos, por temas de compliance, pero también porque depende mucho de qué tan frecuente es la ruta y qué significa para esa aerolínea posicionar y luego seguir con sus operaciones una vez que estén ahí en una zona que normalmente no definen como su principal mercado, ¿no? Y un punto muy importante que es
es un round trip o es un one way, que significa ellos están considerando que a la vuelta van a poder exportar algo del aeropuerto de destino, o simplemente tienen que volar vacío, que también pasa muchas veces, como misma situación en el tráfico marítimo, donde muchos de los contenedores viajan vacíos. Estamos hablando más o menos del 30% de los movimientos de contenedores son vacíos, simplemente por ahí un imbalance entre contenedores, pero también lo mismo con espacio en los aviones de carga. Ok, hablamos de números. Eso fue inicio de abril. Nosotros, en el ejemplo rojo, nosotros volamos un 747 lleno de maquinaria de Alemania hacia Los Ángeles, y era un charter más o menos planeado para inicio de marzo, finales de febrero, que lo cerrábamos para una fábrica de alimentos, y el precio andaba más o menos por los $370,000. El mismo día nosotros, ya encontrándonos en la época de corona, nosotros cotizamos un charter de tapabocas desde Beijing hacia Frankfurt. Mismo vuelo, mismo avión, mismo peso, más o menos, 12 horas, estamos hablando de $1,000,000. Al final no lo volábamos, pero para que nada más entiendan un poco qué significa, qué mercado existe y cuál es la ruta más preferida y más cotizada en este momento. Y esta comparación es muy evidente para lo que está pasando. Caso más extremo todavía, un avión de Beijing para para Sao Paulo. Estábamos hablando más o menos de un precio por $2,000,000. No lo volábamos tampoco, pero quedábamos más o menos adentro del mercado con este precio, increíblemente. También hay como reglas, a lo que me referí, que hay rutas más transitadas. Por ejemplo, desde hace muchos años nosotros volamos esos chasis de Mercedes desde Sao Paulo para Quito, donde normalmente dicen, ¿cómo se puede volar un chasis? ¿Qué precio debe de tener en vez de enviarlo por marítimo? Pero había mucha exportación desde Alemania para Brasil. Había muy poca carga o no suficientemente carga entre Brasil y Ecuador, pero esta ruta se tiene que volar siempre, porque la exportación de flores de Ecuador para Ámsterdam o para Europa es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que la aerolínea va a vender este espacio muy barato simplemente para cargar algo, y ya con este precio y por un vuelo de 5 horas para nuestros clientes a veces tiene sentido hacerlo en vez de hacer toda la ruta marítima 22 días. Entonces, en estas situaciones extraordinarias aprovechamos que hay mucho espacio disponible en cargas para carga aérea. Bueno, también hay los extremos. Todos conocen estas fotos, que hay carga sobredimensionada, sobrepesada, y que nosotros tenemos que mover en Antonov. Estos Antonov, hay como 20 en el mundo que todavía vuelan. También han transportado miles de cajas de tapabocas. Últimamente fue un gran negocio para todos, lamentablemente, digo yo. Este avión es como el extremo, y nosotros también hicimos un par de esas operaciones donde se movían como cajas creo que esta caja fue de más de 4.4 metros, y se pueden cargar desde la nariz o desde atrás del avión hacia estos monstruos aéreos, ¿no? Por fin, mi compañero está increíblemente fascinado de todo eso. También quiere chartear avión, pero antes me pregunta si también existe la posibilidad de formarse parte de la tripulación, o por lo menos ser pasajero. Si se puede, yo lo hice. Simplemente en este momento se forma parte de la tripulación. El cockpit no tiene puerta. Te muestran en un inicio dónde está el refrigerador y dónde se puede tomar un agua. Pero si ustedes están esperando como lujo o las películas más actuales, les tengo que decir que lamentablemente eso no existe. Este avión
fue un avión de pasajeros antes y hace 10 años atrás lo transformaron a un avión de cargueros. Pero sí es una buena aventura y realmente es también lo que nosotros queremos vender, que todos aquí sabemos lo que estamos haciendo y con las experiencias en vivo sabemos lo que nosotros podemos ofrecer hacia nuestros clientes, ¿no? Bueno, eso fue en 25 minutos nuestra presentación. Tenemos mucho más ejemplos y les dejo 5 minutos para hacer un par de preguntas o váyanse a nuestra stand o pueden contactarme a mí directamente y esperemos que para algunos de ustedes podamos chatear un avión en un momento.